años. No somos más en el tiempo de Monsieur Lefebvre. Su tiempo ha pasado y la situación ha mucho deteriorado en este cuarto siglo. Él fue pionero de una nueva época de la Iglesia. Y hoy, otro momento de esta nueva época, nuevo momento de la nueva época. Es decir, en el momento en que se dice que la fraternidad de los Lefebvre está inmediatamente para asociarse a la Roma oficial, es decir, a los hombres de la Iglesia, a Roma, que siguen el concilio. Ahora, Monsieur Lefebvre creó su fraternidad para resistir al concilio, para permitir a la Iglesia de no perder la verdad contradicha, de verdad de cuyo el concilio es la contradicción. Entonces, que su fraternidad, aun piense en someterse a los conciliaristas de Roma, es algo casi inconcebible. Pero he aquí la crisis de la Iglesia en el mundo de hoy. Este deslizamiento de la fraternidad es una señal, otra señal de la gravedad de la crisis. Si los jefes actuales de la fraternidad hubieran comprendido la crisis, nunca harían lo que están haciendo ahora, es decir, tratando de someterse a Roma. Pero bueno, Monsieur Lefebvre, durante, de acuerdo, en los años 70, 80 del siglo pasado, decía a nosotros seminaristas a menudo, hablando de la situación de la Iglesia, porque iba frecuentemente a Roma, no para llegar a un acuerdo, sino para defender la fe, algo que los de la fraternidad actualmente no comprenden. Dicen, nosotros somos sucesores de Monsieur Lefebvre porque él trataba de someterse a Roma y nosotros hacemos la misma cosa. No. Aparentemente la misma cosa, pero en realidad no. Porque lo que hacía Monsieur Lefebvre era de tratar de rescatar Roma para el bien de toda la Iglesia y para el bien de la fe. Defendía la fe cuando visitaba Roma. No buscaba un acuerdo político como ahora. Pero es típico del mundo de hoy, de la Iglesia de hoy, de los sacerdotes de hoy, de los obispos de hoy, que quieren una solución humana a un problema que es mucho más que solo humano. El problema es el rechazo de Dios, problema divino, si hay problema divino, es eso, rechazo de Dios, aún dentro de la Iglesia. Y entonces, hace falta una solución divina y no la política humana. Con la política humana no se resolverá nunca esta crisis. La crisis es que el gran número de los jefes de la Iglesia han aceptado los principios de la contra-iglesia, es decir, de la revolución, los principios del liberalismo. Y, por supuesto, cuando los jefes de una organización aceptan los principios opuestos a la organización cae en ruinas. Y la Iglesia está cayendo y la fraternidad está cayendo. No ha todavía caído completamente, no se puede decir esto, pero está cayendo.
Si no cambia de dirección, caerá. Entonces, con el debilitamiento de la fraternidad, vemos la gravedad de la situación, porque estos buenos sacerdotes y obispos, en principio buenos, hechos para resistir a la caída de la Iglesia, caen con esta caída. Increíble. En el seminario Monseñor Lefebvre decía constantemente: c'est inimaginable, c'est inconcevable, es inimaginable, es inconcebible, pero era hecho. Y Monseñor Lefebvre nunca negaba los hechos, era realista, conocía y se sometía a la realidad. Estos de hoy, estos hombres de la Iglesia, de la fraternidad, no son realistas, son fantasistas, queriendo seguir la fantasía liberal del mundo moderno. Y esto no es de Dios. Dios tiene mucha paciencia, pero la realidad es lo que es. Y el gran problema de hoy, el gran problema del mundo y de la Iglesia, en primer lugar la Iglesia, segundo lugar el mundo. Si la Iglesia fuera siempre sana, el mundo no estaría en tantas dificultades como hoy. La Iglesia es el sal de la tierra y la luz del mundo. Y sin la Iglesia, sin la sanidad de la Iglesia, sin la salud de la Iglesia, no hay luz, hay tinieblas y no hay corrupción, en lugar del sal que impide la corrupción. Entonces, señal de la decadencia. Y nosotros no podemos seguir. Y por eso la ceremonia de hoy es la ceremonia del año pasado. Y seguiremos consagrando obispos según las necesidades de las iglesias que comprenden. Pero en esta crisis no podemos pensar que habrá siempre muchos feligreses que comprenden, ni muchos sacerdotes. La crisis es tal que la gran mayoría de la gente, de los feligreses, de los sacerdotes, están persuadidos que el mal no es tan malo, que se puede aguantar, se puede hacer un compromiso, se puede esperar, se puede rezar. Recemos, sí, pero hace falta más que solo la oración, hay también que actuar. No muchas personas comprenden esta gravedad de la crisis. Y entonces no pensemos que es un problema que no hay muchos. Es normal que no hay muchos de la gente resistente, digamos, el movimiento de resistencia de hoy. Y también la estructura. La estructura es absolutamente normal para los católicos. Y los católicos naturalmente, normalmente, quieren una estructura. Y cuando se dieron cuenta que la estructura de la fraternidad no sobreviviría, o corría el riesgo de no sobrevivir, de caer, buscaban y esperaban otra estructura. Pero, queridos amigos, os sugiero que el tiempo de las estructuras ha casi pasado. El tiempo de las estructuras es de ayer. Las estructuras suponen hombres que tienen bastante coherencia y doctrinidad,
y sumisión a la lealtad para constituir una congregación sólida. Sin hombres sólidos no habrá congregación sólida. La fraternidad es la prueba. Los hombres de hoy no somos sólidos. Pocos somos sólidos hoy. Entonces, no esperemos frutos de un tiempo de hombres sólidos cuando los hombres no son más sólidos. Este movimiento de resistencia a la decadencia de la iglesia de la fraternidad es y se quedará muy pequeño. Y esto es normal, porque Dios trabaja, obra con un resto. Y en la historia de la iglesia, estos restos, por ejemplo, en el Viejo Testamento, en el tiempo de Elías, estos restos son normalmente poco numerosos. Ayer las personas podían contar con los católicos, podían contar con las escrituras y con las instituciones. Las personas podían depender de las instituciones, pero hoy son las instituciones dependen de las personas, porque las instituciones se han casi disuelto. Una institución hoy muy difícil, solo para el mal muy fácil, para hacer el bien muy difícil. El bien ha casi desaparecido de las cabezas y de los corazones, como en la verdad. Los hombres de hoy han perdido la verdad y no hay, por las mismas razones, casi no hay más autoridad. El Papa de Roma es esencial a una obra católica. Antesayer, se trabajaba en la iglesia siempre bajo el Papa. Y sin el Papa no hay algo católico. Entonces, el Papa de hoy es como los últimos 6 papas. Han aceptado los principios generales del concilio, son hombres del concilio. Es objetivamente hablando, es una locura en la cima de la iglesia. Y esta locura baja desde la cima. Estos papas del concilio saben lo que hacen, Dios juzga. No depende de nosotros de juzgar. Pero sin el Papa, a través de quien pasa toda autoridad desde el cielo hasta los hombres, toda autoridad dentro de la iglesia y aún afuera de la iglesia. Afuera de la iglesia, el mundo depende también de la autoridad, del prestigio, del enseñamiento del Papa católico. No soy católico, odio a los católicos, pero dependo lo mismo de los católicos. Así era. Hoy la iglesia está... La iglesia está hundiéndose, disolviéndose, porque el Papa, desde la vida, la solución divina de esta crisis no puede ser otra que la salvación del Papa, la restitución del Papa católico. Y en este momento habrá católicos de todas las direcciones, de buena voluntad, que vendrán al Papa para juntarse alrededor del Papa, y bajo el Papa. Nosotros también. Y aquí 2 obispos y un futuro obispo nos someteremos inmediatamente cuando habrá un Papa católico de nuevo. Y habrá. Lo creemos, lo sabemos. La iglesia, Dios no puede abandonar a su iglesia. Es imposible. Entonces, hay que esperar el rescate divino del Papa. No sabemos cómo pasará, pero sabemos que pasará. Hasta aquel momento, la autoridad disuelta. Y
Entonces, estructurar una resistencia con autoridad y con obediencia y con superiores, no lo esperen, queridos amigos, no lo esperen. Yo creo que no pasará. En cambio, la visión del padre Calvin, que en los años 70 veía un futuro de la iglesia que consistía en bolsas de fe, bolsas de resistencia, una red de bolsas de resistencia. Una red, es decir, las diferentes fortalezas por aquí y por allí, al nuevo mundo, al viejo mundo, en todos los lugares. Y desde algunos años vemos esto. Por ejemplo, la fortaleza del Padre Javier, que es de Salvador, aquí en Brasil, existe desde ya, no sé, 10, 15 años. Independiente, existe, está, es un faro para muchos católicos en el centro de Brasil, qué sé yo. Entonces, el futuro de la iglesia, hasta que Dios salve a su pueblo, será particular. Pero no será necesariamente, será difícil, sí, imposible, no. ¿Por qué no imposible? Porque con la gracia de Dios tenemos la verdad. Y la verdad es la mira, la razón de ser de la autoridad. Hemos perdido la autoridad, pero si salvamos la verdad, si quedamos fieles a la verdad, salvamos lo esencial de la autoridad. Porque cuando volverá una autoridad sana, será en la verdad y no en otro lugar, por así decir. Y la verdad nos unirá. La verdad será la unidad, la fuerza y la unidad de esta red de bolsas de resistencia. Pero habrá sin autoridad. ¿Para cuánto tiempo no hay autoridad? Habrá peleas. Y lo vemos hoy. En Brasil ha habido peleas entre los buenos sacerdotes que resisten, que quieren resistir, que tienen la fe. Hay peleas muy fuertes. En una falta de unidad. Queridos amigos, hay que aguantar. Se dice en inglés el proverbio, what cannot be cured must be endured. Lo que no se puede guarir hay que aguantar. Hay que curar. Lo que no se puede curar hay que aguantar. Entonces, agradecemos a Dios el hecho de un nuevo obispo que tiene la fe y que ha mostrado durante unas decenas de años que sigue la línea de la verdad. No sigue las personas, sigue la verdad, que es lo necesario de hoy. Las personas no dependen más de las instituciones. Es una fragilidad para las personas. Y entonces no contemos demasiado con las personas. Todas las personas, incluso su servidor, somos falibles y podemos todos caer. Miren otra vez a la fraternidad, formada para resistir y que está hundiéndose. Entonces agradecemos a San José y a Dios, el nuevo obispo, un hombre probado en la guerra de la fe, en el combate de la fe. Y recemos a la Santa Virgen, para él en particular, para todos los sacerdotes y obispos que quieren servir a Dios, y para la sobrevivencia de la fe. Y aquí lo que importa, que la fe sobreviva. Todo para que sobreviva la fe. Todo sometido a esta necesidad fundamental. Sin la fe, tinieblas completas
en el mundo y en la Cristo. Mantengamos la fe, queremos fieles a la fe, y por eso recemos constantemente el rosario, el Santo Rosario de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.